Guacanagarix, el cacique, que fue traicionado por la historia. Cuando los primeros barcos europeos cruzaron el horizonte y tocaron tierra en la isla de la Española, no fueron recibidos con lanzas ni flechas, sino con manos abiertas, rostros curiosos y corazones hospitalarios. Entre los 5 grandes caciques taínos que dominaban la isla, uno en particular decidió confiar en los recién llegados. Su nombre era Guacanagarix, señor del cacicazgo Marién, en el extremo noroeste de la isla. Y esta es su historia. Era 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a costas americanas. Luego del naufragio de la Santa María, Colón se encontró en necesidad. Fue entonces cuando Guacanagarix lo acogió, le ofreció comida, refugio y el permiso para construir un pequeño asentamiento en su territorio. Allí se levantaría el Fuerte La Navidad, construido con los restos del barco encallado. Colón, agradecido, dejó allí a una parte de su tripulación, mientras regresaba a España a dar noticias del descubrimiento. Pero lo que Colón no sabía es que esos mismos hombres abusarían del oro, de las mujeres taínas y del poder que se les había confiado. La armonía se convirtió en caos, y cuando Colón regresó meses después, encontró el fuerte destruido y todos sus hombres muertos. Se culpó a tribus rivales. Otros aseguran que fue la codicia entre los propios españoles lo que desató el conflicto. No hay pruebas firmes, pero hay sospechas y silencio. En medio de este escenario, los demás caciques taínos, como Caonabo, Guarionex, Beechio y otros, comenzaron a unirse para resistir la presencia europea. Ya sabían que no venían en son de paz. Pero Guacanagarix se negó a unirse a la rebelión. Prefirió mantenerse como aliado de los españoles, creyendo quizás que eso protegería a su pueblo del derramamiento de sangre. De hecho, según Fray Bartolomé de las Casas, Guacanagarix mantuvo bajo su techo a más de 100 cristianos, alimentándolos como a sus propios hijos, soportando sus abusos, soportando sus faltas. Nunca los enfrentó, nunca los traicionó. Al contrario, los cuidó hasta el final. En el año 1495 estalla la primera gran batalla del continente americano entre indígenas y europeos, la Batalla de la Vega Real. En este enfrentamiento, Colón y sus tropas se enfrentaron a los caciques rebeldes, pero no estaban solos. A su lado, luchando contra su propia gente, estaba Guacanagarix, liderando guerreros taínos aliados de los españoles. Fue el único que participó del lado europeo. Este acto terminó por sellar su destino. Los otros caciques comenzaron a verlo como un traidor. Su nombre, alguna vez respetado, pasó a ser despreciado. Guacanagarix quedó completamente aislado, y mientras Colón ganaba poder y los colonos tomaban las minas, los sembradíos y los cuerpos de los taínos, Guacanagarix veía cómo su pueblo desaparecía lentamente. No por la guerra, sino por el trabajo forzado, las enfermedades traídas por los europeos, el hambre y la esclavitud. Con el tiempo, el cacicazgo de Marién se desintegró. Lo poco que quedaba de su gente lo siguió cuando decidió abandonar su bohío, sus tierras, y refugiarse en las montañas, donde murió tiempo después, en el anonimato, olvidado por los suyos y despreciado por quienes una vez llamó aliados. Su historia quedó enterrada entre hojas, barro y silencio. Pero el juicio no terminó ahí. En la República Dominicana de hoy, su nombre se usa como insulto. Se llama complejo de Guacanagarix a todo aquel que prefiere lo extranjero sobre lo nacional, aquel que trata mejor al visitante que a su propio hermano, aquel que se somete, que admira lo foráneo y desprecia lo propio. Así fue condenado Guacanagarix, no solo por sus contemporáneos, sino por los siglos. Pero, ¿fue un traidor? ¿O fue un líder que intentó evitar la destrucción de su pueblo mediante la paz? ¿Fue un colaborador o fue una víctima más de la manipulación de un imperio que nunca vino a negociar, sino a conquistar?
Colón regresó a España y fue recibido como héroe. Caonabo fue traicionado, encadenado y murió en el mar. Los demás caciques fueron vencidos por la espada o por la cruz. Y Guacanagarix simplemente desapareció, junto con su gente, entre la selva, los ríos y el olvido. Hoy, su nombre revive como eco de una época de confusión, de decisiones imposibles, de un pueblo que aún no sabía que estaba siendo conquistado. No todos los héroes llevan macanas, no todos los vencidos fueron cobardes. Esta fue la historia de Guacanagarix, el cacique que intentó salvar a su gente, y fue juzgado por todos. 494, fue uno de los 5 caciques taínos de la Española, en el momento del arribo de los europeos en 1492. Guacanagarix, pronunciado Guacanagarish, de acuerdo con la ortografía de la época, fue el que recibió a Cristóbal Colón después de que la Santa María encallara durante su primer viaje al Nuevo Mundo. Permitió que Colón estableciera la construcción del fuerte La Navidad en su pueblo, cerca de la actual bahía de Caracol. Los españoles que permanecieron allí fueron masacrados por las tribus rivales unos meses más tarde, justo antes de que Colón regresara de su segundo viaje. No existe evidencia documental de esto último. Lo que sí existe es realtos que la misma tripulación entró en conflicto de intereses por el oro y pocos víveres dejados por Colón. Guacanagarix se negó a cooperar con otros caciques, quienes trataron de expulsar a los españoles. Se vio obligado a huir a las montañas, donde más tarde murió. Guacanagarix era jefe del cacicazgo Marién, en la parte noroeste de la Española. Cuenta Fray Bartolomé de las Casas que todos los caciques de la isla La Española aborrecían a los invasores europeos por las iniquidades y abusos cometidos sobre la población aborigen y luchaban por expulsarlos de la isla. Solo Guacanagarí, cuenta Bartolomé de las Casas en Historia General de las Indias, libro primero por Escapemas Ces, el rey del Marién. Nunca hizo cosa penosa a los cristianos. Antes, en todo este tiempo, tuvo 100 cristianos manteniéndolos en su tierra, como si cada uno fuera su hijo o su padre, sufriéndoles sus injusticias o fealdades. Guacanagarí incluso aceptó cooperar con Colón en las campañas de sometimiento y pacificación de las tribus rebeldes de la isla La Española. Fue así como, de acuerdo al relato de Bartolomé de las Casas, el cacique Guacanagarí, como aliado de Colón, llegó a participar con sus guerreros en la batalla de la Vega Real el 24 de marzo de 1495, en lo que constituye el primer enfrentamiento bélico emprendido por los europeos en el Nuevo Mundo contra los pobladores indígenas. Esta actitud complaciente del cacique Guacanagarí terminó por granjearle el completo rechazo de los demás caciques y jefes de tribus que se oponían a los invasores. En medio del caos desatado por la guerra de conquista emprendida por los conquistadores españoles, el cacique Guacanagarí vería menguar su reino paulatinamente, por obra de la sobreexplotación de los indios en los trabajos de las minas y sembradíos y los efectos de la guerra, hasta desaparecer, no quedándole otra opción que internarse con los restos de su tribu en la espesura de las montañas, donde finalmente murió. Complejo de Guacanagarix. En la República Dominicana se suele llamar de manera peyorativa complejo de Guacanagarix, para referirse a un dominicano que prefiere lo extranjero por encima de lo nacional, o muestra preferencia en el trato hacia los extranjeros. Trivia. Colón había regresado a España, trayendo muestras de oro, papagayos, objetos culturales de aquellas nuevas Indias, la epopeya del viaje y 6 indios de la Española que le acompañaron. Acudió a las Cortes de Barcelona en 1493 a reunirse con los reyes, y estos indios fueron bautizados siendo padrinos los propios reyes y el infante Juan, su hijo. El principal de ellos se renombró como Don Bernardo de Aragón, y era pariente del cacique Guacanagarix, según refiere el historiador contemporáneo de Colón, Gonzalo Fernández de Oviedo, que estuvo presente en aquel evento. Otro de esta embajada se puso el nombre de Don Juan de Castilla,
y el resto como se quiso. El indio Don Juan de Castilla fue incorporado a la casa real del infante Don Juan, a petición de este, con orden expresa de ser tratado como si fuera el hijo de un caballero principal, y falleció en España. El indio D. Bernardo de Aragón y los demás regresaron a la Española en el segundo viaje de Colón.